Hola, bienvenidos a El Pisain Podcast para la gloria de Dios. Un saludo especial para los que escuchan por primera vez o ya han escuchado en anteriores ocasiones. Les doy la bienvenida, mi nombre es Jimmy y bienvenidos a este pequeño espacio, un espacio humilde acá donde tratamos ciertos temas con respecto a la Biblia y cuestiones de fe en el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estar tocando un tema de pronto un poco controversial, en especial para los testigos de Jehová, que es a quienes se hace alusión con este tema que vamos a estar tratando acá. Pero decirles que tengan en cuenta que no es un ataque a la persona, sino a las ideas. No es un ataque a la persona, sino a las ideas. Vamos comenzando por acá, ahora sí. Por acá para entrar en materia. Entonces, sí, como digo, no es atacar a la persona como tal, sino a sus ideas, a esas doctrinas, esa enseñanza que se da, donde considero, y sé que muchos más consideran que está errado. Entonces, si usted es testigo de Jehová, pues lo invito a que se quede y escuche hasta el final. Quizá, como digo, no va a estar de acuerdo y en los comentarios pues puede dejar su postura y decir sí, simplemente no está de acuerdo y todo, pero nosotros como creyentes también muchas veces escuchamos cosas que quizá no estemos de acuerdo, posturas, todo, y después replanteamos y vemos, como decía Pablo, retened lo bueno, desechad lo malo. Entonces, creo que es bien importante eso, no cerrarnos en ese aspecto y escucharlo, porque, bueno, quizá muchos ya esta postura la hayan escuchado, de pronto a medida que la desarrollo y todo, ya muchos lo han visto, pero quizá otros no. Entonces es con el fin de que traigo esta enseñanza para ver en su contexto a Hechos 15, en especial Hechos 15, porque sé que los testigos de Jehová también basan esta enseñanza y es de no hacer transfusiones de sangre. Se enseña en su congregación, allí donde se reúnen todo, en la Watchtower, de que no se puede llevar a cabo una transfusión de sangre, y me parece bastante triste porque pues por cosas como estas se pierden vidas. Uno puede buscar y ver de que es así, de que ha sucedido muchas personas que han muerto porque pues simplemente dan esta enseñanza y es triste la verdad. Entonces basan, por ejemplo, en Génesis 9:4, Levítico 17, del 10 al 12. Son pasajes que ellos dicen para argumentar su postura, pasajes del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, Hechos 15, y es triste, pues más adelante vamos a verlo un poquito más a profundidad,
pero es el hecho de que esto es más un anacronismo porque para aquel tiempo no sabían ni que era una transfusión de sangre, era pues impensable para ellos ese tema de cómo se hace una transfusión de sangre. Pues sí estaba el tema de no comer sangre, de no comer sangre de ahogado, de un animal ahogado, esa sangre consumirla sí está bien, pero el tema de transfusión no. Y vamos a ver que ni siquiera los apóstoles estaban dando ese hincapié a que no, que eso era un pecado terrible y que por eso perderían su salvación, y para nada. Vamos a verlo más en su contexto. Y vuelvo y digo, quédense, si es testigo de Jehová, quédese y al menos analícelo, porque se supone que sí, tenemos maestros, líderes que nos enseñan y todo, pero no traguemos entero. No es bueno tragar entero, es bueno analizar a profundidad, pensar, esto está bien, esto está mal. Debemos estudiar también por nuestra propia cuenta, no esperar que ellos nos enseñen eso. Y tristemente muchos líderes de la secta de los testigos de Jehová enseñan y la gente, oh, sí, esto es pecado, y lo leen muy literal, y sí, esto, está mal, esto es pecado, esto no se puede hacer. Analícenlo personalmente, eh, darse la oportunidad. Quizá, como dije, ya hayan escuchado esta postura y bueno, no estén de acuerdo, está bien. Sé que puede pasar también, pero si no, pues escuchemos, vamos a verlo. Entonces vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Y bueno, entremos por acá en el contexto histórico teológico de Hechos 15:29, que se dio más exactamente en el Concilio de Jerusalén. Ahí vemos que no se impuso leyes, sino pautas prácticas para la unidad entre judíos y gentiles. Y quiero comenzar leyendo la parte de Hechos 15, desde el versículo 22 en adelante, por hasta el 31. Les recomiendo, eso sí, a las demás personas que vean esto, que se lean bien el contexto de Hechos 15, por hasta el 31. Sí, hasta el 31 está bien, hasta el verso 31. Y ahí van a ver bien en su contexto lo que sucedió. No es coger solo un versículo, un pedacito y descontextualizar todo. Eso yo sé que muchos lo saben. Entonces voy a leer acá. Dice en la Nueva Traducción Viviente: carta para los creyentes gentiles. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Versículo 28. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Verso 31. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces, sí, les recomiendo que lean todo, Hechos 15 hasta el 31. Hasta ahí, para ver bien ese contexto histórico, teológico, en lo que querían dar a entender los apóstoles allí en este concilio. Entonces, esta reunión, como digo, era para resolver este gran debate, si los creyentes no judíos o los gentiles debían seguir todas las leyes judías antiguas, como la circuncisión, por ejemplo, para ser parte de la fe en Jesús. Y la decisión final fue que no necesitaban cargar con toda la ley de Moisés. Sin embargo, se les pidió específicamente evitar esas 4 cosas, simplemente esas 4 cosas, como comer alimentos ofrecidos a ídolos, la inmoralidad sexual o fornicación, comer carne de animales ahogados, como decía, con la sangre adentro, y comer sangre directamente. Entonces, estas 4 reglas no eran para ganarse la salvación ni para añadirle leyes pesadas, sino más bien eran una guía práctica para la convivencia diaria entre los creyentes judíos y los gentiles. Esto ellos más que todo lo hacían buscando mantener la paz y la unidad al respetar las costumbres sensibles de los hermanos que eran de un trasfondo judío. Para entender bien este pasaje hoy es vital considerar todo el contexto, el problema que enfrentaban y el objetivo de unidad que buscaban. La decisión fue un equilibrio inteligente entre la libertad que tenían los gentiles en Cristo sin la ley ceremonial y el respeto necesario hacia la cultura judía, demostrando así la sabiduría pastoral de los líderes para formar una iglesia unida y diversa, un hecho que era históricamente crucial. Vamos por acá a la otra parte, y es la finalidad de estas prohibiciones. Como dice, unidad mas no salvación. Hay que tener eso presente. Entonces, la razón principal por la que se establecieron estas 4 reglas específicas en Hechos 15:29 fue facilitar la convivencia pacífica entre, como dijimos, los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque existía un choque cultural significativo, ya que estos cristianos judíos estaban muy ligados a sus tradiciones y a la ley de Moisés, mientras que los gentiles convertidos, ellos provenían de culturas diferentes sin ese tipo de reglas. Entonces el Concilio de Jerusalén buscó manejar de la mejor manera esta tensión que había allí, y la solución más práctica fue pedirle a los gentiles
que evitaran esas 4 cosas: comida de ídolos, sangre, carne de ahogados y fornicación. Y aquí hay algo bien interesante y es el tema de cómo que la fornicación, porque no se supone que eso ya se sabe que no se puede hacer. O sea, es un pecado obvio que es pecado la fornicación. ¿Cómo es eso? Pero ahí está el detalle, porque para los judíos sí era obvio esto. Estos cristianos ya judíos, pues que pertenecían al pueblo judío y tenían su trasfondo con la ley de Moisés y todo esto, pues para ellos era muy obvio. Pero para los gentiles no era tan obvio, porque muchas culturas paganas de este tiempo practicaban la fornicación. No solo es que era muy común, sino que también lo usaban en rituales religiosos. Entonces, en realidad no era algo así como que uno diga que era tan común. Entonces, este concilio de Jerusalén quiso establecer más una base común para la convivencia entre los creyentes judíos y los gentiles. Estas reglas eran como un mínimo ético y cultural que permitiera unidad sin imponer toda la ley judía. Era con ese sentido que en realidad ellos querían hacerlos, no imponerles una carga, reglas para la salvación. No era ese el fin con que querían eso, sino que ambos grupos pudieran compartir su fe y sentirse como más cómodos. Era básicamente eso. Y el tema de la fornicación y otras cosas, yo creo que lo podríamos mirar para este tiempo. No se me ocurre en el momento un ejemplo exacto, pero pensar, por ejemplo, cuando estamos dentro de una iglesia y puede venir alguien de otra región del país. Por ejemplo, yo estoy en Colombia, estoy en Medellín y puede venir a la iglesia una persona, qué sé yo, de La Guajira o de otro país y pueden traer otras prácticas, ¿se entiende? Eh, o palabras. Algo que he visto muy interesante es las ciertas palabras que nosotros podemos considerar que puede ser una vulgaridad, que es una mala palabra, pero resulta que para ellos en su contexto cultural, pues esto no es tan grave, no es una palabra grosera, una palabra fuerte. Entonces, puede ser de esa manera. Obviamente el tema de la fornicación era algo grave, pero también ellos instaban y lo hacían con, con el sentido de que pudieran tener una buena convivencia, de que empezaran estos creyentes gentiles, no judíos, empezaran a ir dejando esas cosas y a no ofender a los creyentes judíos, que como dije, tenían muy basado en sus vidas el tema de la ley de Moisés y todo esto. Entonces me imagino que se sentían terribles, así como nosotros dentro de una iglesia llega alguien con alguna práctica o así, nos puede hacer sentir mal. Otro ejemplo puede ser Alemania, digamos Alemania, que venga un alemán que allá es como tan normal el hecho de tomar cerveza. Y uno no puede decir que como tal la cerveza es mal, es lo que causa la cerveza en la persona, el embriagarse y todo eso. Pero resulta que en Alemania usan cerveza para comer,
se toman una cerveza porque tienen sed. Eso ya es muy cultural, pero entonces llega un hermano aquí, lo ven tomar cerveza y el otro se escandaliza, uy, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Y ahí es donde se debe tener muy en cuenta también cuando Pablo decía de no hacer tropezar a los demás, de ser también como un ejemplo, de tener ese amor por tu hermano en la fe. Si algo le ofende, pues tratar de ir dejando eso, pero no imponerlo como una regla. Si alguien hace algo, tiene una práctica, pero que va en contra de tu hermano, pues trata de no hacerlo delante de él porque puede ser de tropiezo. Entonces es bien interesante cómo ellos lo llevaban de esa manera. Por acá tenemos esta imagen ahí que ejemplifica los sacrificios. Aquí los hermanos reunidos dice, bueno, unidad y no salvación. Tenemos lo mismo, el tema de la sangre, de no consumir, estrangulado. Y vamos con la otra parte, evidencia contextual, y es que las prohibiciones sobre la sangre y los animales estrangulados, ya dijimos, respetaban esta sensibilidad en la dieta judía. Y también tenemos el enfoque de estas 4 reglas. Vamos por acá a pasar a la otra. Y propósito práctico y convivencia, guía pastoral y no opresiva. Se trata de actos de buena voluntad, no obligaciones absolutas. El objetivo era fomentar una convivencia saludable y una iglesia unificada. Entonces, era eminentemente práctico, no era una imposición estricta, y la carta enviada a las iglesias describía estas normas como necesarias. Hay que tener eso presente, que en la carta decía necesarias. Pero el término griego usado sugería más bien que eran convenientes o útiles para la situación, no leyes absolutas. Entonces, ahí como leímos ahora directamente en el verso 30, fue en el verso 31, que hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron ese mensaje tan alentador. Entonces eso confirma que no lo sintieron como una carga pesada, sino algo que antes los motivaba. Incluso Santiago presentó como hacer bien, un gesto de buena voluntad hacia los hermanos judíos. Esta solución demostró la sabiduría. Esto es bien interesante porque ahí se ve eso, la sabiduría pastoral de los líderes que encontraron un punto medio práctico en lugar de ir a los extremos de imponer toda la ley judía o ignorar completamente las diferencias culturales. Ellos no ignoraban eso, ellos sabían bien que los creyentes no judíos venían con ese trasfondo griego y era complicado empezar a dejar esas cosas. Ellos sabían que el Espíritu Santo poco a poco pues iba a orar en ellos y ellos iban a ir siendo conscientes de que si esto ofendía a sus hermanos pues no era bueno practicarlo. Y me imagino muchos de ellos dejaban eso, empezaban
en un proceso de arrepentimiento, de ir dejando todo eso, pero vemos que ni siquiera los apóstoles llegaron imponiendo y diciendo esto es pecado y se van a condenar y déjenlo. No, vemos la sabiduría y la manera tan bien planteada que lo hicieron los apóstoles para que se diera esa buena convivencia entre ellos. Entonces es bueno tener eso presente porque los testigos de Jehová vienen y dicen que esto es una imposición, de que no se puede hacer transfusiones de sangre. Entonces yo creo que es bien delicado y como dije al principio, es muy triste que se pierdan vidas por no permitir esto. Y son muchas cosas graves, de verdad. O sea, el hecho de... me gustaría quizá en otras ocasiones tratar otros temas de enseñanzas erradas que tienen los testigos de Jehová. Una muy grave es de verdad, o sea, decir que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, esa enseñanza es, o sea, es una herejía, es algo que ni siquiera los apóstoles enseñaban. O sea, para ellos es Dios, Jesús es Dios, el verbo hecho carne, por favor. Y pensar eso, bueno, es otro tema y podemos mirarlo ya luego, pero de verdad a tener en cuenta eso. Y ya vamos como finalizando la parte 5, crítica a interpretaciones literalistas. El interpretar y llevar las cosas fuera de su contexto. Aquí tenemos a este señor Friedrich William Franz, que vamos ahí luego a analizar porque este señor, este personaje fue el que dio más relevancia ya a esta enseñanza. Este es como el causante tristemente de eso que sucedió dentro de la congregación de los testigos de Jehová para enseñar esto tan de verdad mal hecho. Entonces, para prohibir las transfusiones de sangre modernas, lo dije, es llevar a cabo un anacronismo, porque en el siglo I, cuando se escribió Hechos, no existía el conocimiento de la circulación sanguínea. Esto era lo que quería comentar ahora. En el siglo I, cuando se escribe Hechos, no existía el conocimiento de la circulación sanguínea, ni la tecnología para las transfusiones. Eso era obvio, es obvio. Yo creo que hasta los testigos de Jehová pueden saber eso. No se sabía eso, por favor. Era algo inimaginable. Afirmar que el texto prohíbe algo que no existía es ilógico y saca el versículo completamente de su contexto histórico y cultural. Este tipo de interpretación es un ejemplo de cómo algunas posturas fundamentalistas pueden ignorar el estudio serio del texto y su contexto original. Más ampliamente, esto critica la tendencia al legalismo, imponer reglas rígidas basadas en lecturas literales y descontextualizadas, similar a disputas sobre normas menores. Esto contrasta con el respeto debido a la conciencia y libertad cristiana, advirtiendo contra la imposición de cargas innecesarias basadas en interpretaciones torcidas.
La verdadera sabiduría cristiana debería diferenciar asuntos esenciales de puntos secundarios, ya que enfocarse en prohibiciones inflexibles derivada de malas interpretaciones puede tener consecuencias negativas. Entonces, o sea, verdaderamente, como dice ahí, ser tan legalistas, tomar un texto, un solo fragmento, de una manera literal, esto ha llevado a que se enseñen cosas, a veces aberraciones, herejías, un montón de cosas que lo que hacen es dañar a la iglesia, que lo que hacen es afectar a muchas personas, personas que se sienten indignadas, se sienten desanimadas, desorientadas dentro de una congregación. Muchas personas han salido de estos lugares muy heridos, personas que tristemente pierden su fe por cuestiones así, alejarse de su familia, gravísimo el dejar morir a alguien que porque no se puede hacer una transfusión de sangre, es bastante triste la verdad. Entonces, bueno, por acá algo a tratar, como dije ahora, este personaje, Fred Franz, conocido como Fred Franz, Friedrich William Franz. Este personaje fue vicepresidente durante mucho tiempo y luego presidente de 1977 a 1992. Él era considerado el principal teólogo del grupo y tuvo un papel crucial en la formulación de muchas doctrinas distintivas, incluida el rechazo a las transfusiones. Esto en sí, cuando comenzó, dice, en 1945 la revista Atalaya, que es esa que se ve ahí exactamente, ahí está, encontré por ahí la portada, por allá en 1945, esa portada que se ve ahí de la Watchtower, la Atalaya publicó por primera vez esta postura oficial en contra de recibir transfusiones de sangre basados, como ya dije, en Génesis 9:4, en Levítico 17. En 1961, aceptar una transfusión de sangre se convirtió en motivo de expulsión, desasociación de la organización. Una transfusión de sangre no... Ah, bueno, no, por acá. Sí, fue en 1961 que eso daba la expulsión de este grupo y pues qué bueno, la verdad, o sea, qué bueno salir de un grupo que lo que trae es una desunión tremenda, causar muerte, porque esto causa muerte. Entonces, antes le hacen es un bien a estas personas. Qué triste, como dije, de verdad que muchas personas se alejen de sus familias por cosas tan simples como leer bien en su contexto un pasaje bíblico y no descontextualizarlo. Entonces, ni por la mente se nos puede pasar que esto es un acto mundano, pecaminoso. Esto es más bien una expresión de amor al prójimo. Jesús dijo, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Imagínate, nadie tiene nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y si bien pues donar sangre no es morir, como Jesús que sí derramó toda su sangre, imagínate. Dios,
Jesús, Dios encarnado, derramó su sangre completa por nosotros. Y bueno, eso ya es otro tema, claro, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero bien importante tenerlo ahí. No es que muramos por donar sangre, pero sí estamos dando algo de nosotros como un acto de misericordia, compasión y humanidad por otra persona. Entonces es un llamado a que pensemos bien las cosas. Si eres testigo de Jehová, llegaste quizás hasta este punto del video, de esta enseñanza, de este podcast, replantealo, analizalo, míralo bien. De verdad no es así. O sea, los mismos apóstoles fueron tan sabios que no quisieron imponer cargas de toda la ley, sino que analizaron bien a profundidad y sabían que culturalmente ellos traían prácticas que sí ofendían a sus hermanos judíos, y lo que querían era una buena convivencia. Ya poco a poco, pues, los hermanos de trasfondo griego y todo esto ya repensarían bien las cosas y se arrepentirían de muchas cosas y dirían, no, esto no está bien, poco a poco ir dejando esta práctica, o si hacían algo, no lo hacían enfrente de sus hermanos para no ofenderlos. Hoy en día, por ejemplo acá en Colombia, nosotros gastronómicamente consumimos la morcilla, que es hecha con sangre, que muchos saben, y muchos dicen, claro, que es un pecado abominable a los ojos del Señor y esto, pero la misma Biblia dice, cuando se le dijo a Pedro que matara y comiera y que no le dijera inmundo lo que él ya santificó, y verdaderamente eran leyes del Antiguo Testamento, ceremoniales y otro contexto más diferente, una sombra de lo que habría de venir luego con nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que es saber nivelar bien las cosas y no a todo pensar de que ya es un pecado y todo. Y es muy curioso que muchos dicen, no, esto se prohíbe en el Antiguo Testamento, ciertas prácticas, sí, gastronómicas, ceremoniales, pero cumplen unas cosas y otras no las cumplen. O sea, no cumplen a totalidad la ley y sus 600, no tengo en el momento la cantidad exacta, pero la pueden mirar, como 600 y algo de mandatos que iban allí implícitos. Cumplir unas cosas y las otras no, pues no tiene mucho sentido. Entonces es muy importante ver el Nuevo Testamento, ver la manera tan interesante y tan clara que muchos pasajes los apóstoles interpretan cosas del Antiguo Testamento, ya las explican bien en el Nuevo y da mucha luz para nosotros en este tiempo, para no caer en estas prácticas tan nefastas de verdad que hacen tanto daño, porque de verdad hacen daño. Entonces los insto a que analicemos bien, a que se haga un buen estudio. Ahora hay mucha buena herramienta para uno consultar. Antiguamente era más difícil
y habían incluso personas que lo hacían sin tener estas herramientas que tenemos hoy en día. Entonces hoy podemos y no caer de verdad en estos legalismos y en estas malas prácticas. Hechos 15 era era un consejo, era una conciliación para que no hubiese una ofensa, ya lo dijimos, de los creyentes gentiles hacia los judíos, los creyentes de trasfondo judío. Simplemente era eso, ni por la mente pensar en que transfusión de sangre, ya lo vimos, no había esa tecnología, ese avance en la medicina, mucho menos sabían de la circulación en la sangre y todo eso. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Cristo. Y si vemos que algo ofende a un hermano nuestro en la fe, pensémoslo y no lo hagamos para no causar tropiezo. Eso sí es bien importante. Pero también veamos bien las cosas como acabamos de ver, y esto lo pueden consultar. Y como dije, muchos quizá ya sabían de esta postura y está bien, pero estoy seguro que otros tantos no la sabían. Entonces, entonces analicemos bien las cosas a cuestión. Dios los bendiga, gracias por haberme escuchado, visto, donde quiera que estén, por acá en YouTube, en otras diferentes plataformas. Nos pueden ver, escuchar, Spotify, Amazon Music, todas estas plataformas, Apple Podcast. Y espero pues que les haya servido y Dios los bendiga, y aquí nos seguiremos viendo en otros episodios. Vamos a ver, porque me gustaría también analizar otras posturas que pueden hacer daño dentro del grupo de los testigos de Jehová, que pueden hacer daño tanto para ellos como para los creyentes cristianos que no saben algo y se le acerca un testigo de Jehová y le dice, le muestra algo, y si no sabe se sorprende y se preocupa y empieza a cuestionarse su fe y todo. Entonces, de verdad que no es bueno. Y vuelvo y repito, no es ataque a las personas, de insulto, de nada de eso, sino de atacar ideas. Mucha gente ataca las ideas. Hay otros que se atacan a la persona y eso no debe ser así. Como cristianos no debe ser así, pero sí las ideas que hacen daño a las personas, tener harto cuidado con eso. Dios los bendiga y hasta la próxima.